compuesto de los cánceres de todas las localizaciones, solo que a veces en los registros y demás se posicionan los cánceres de órganos sólidos. Por eso no está incluido el de piel, pero en realidad es mucho más frecuente. Dermatosis precancerosas serán aquellas situaciones que predispongan justamente o que tengamos en cuenta al momento de evaluar nuestros pacientes. Justamente como causa física, el mayor inductor de cáncer de piel sigue siendo a la fecha el sol. Entonces, una buena educación sería lo que uno como médico tendría que promover, y sobre todo en la primera en la infancia, en la adolescencia, ¿sí? Que son épocas de la vida donde más exposición quizás se justamente presenta el paciente. Después están las queratosis actínicas crónicas, donde ya ahí menciona la aparición de una lesión también inducida por el sol. El cuerno cutáneo, que es un modo de reaccionar de la piel. En realidad el cuerno cutáneo no es que me identifique como una lesión exclusivamente solar, pero una de las grandes causas que generan cuerno cutáneo son inducidas por el sol. Después tenemos dentro de las causas físicas y químicas también, que pueden inducir avanzar o acelerar la aparición de cáncer de piel. Se mencionan las queratosis sobre radiodermitis. Por ejemplo, una de los cánceres tan frecuentes en nuestro medio, justamente es el cáncer, y a nivel mundial, es el cáncer de mama. Las pacientes muchas veces tienen la mastectomía, después van a unas sesiones de radioterapia, algunas van o no a quimioterapia, pero el tema de la radioterapia oncológica tiene un efecto acumulativo que puede hacerse evidente quizás en años posteriores. Entonces, el relato de que haya tenido una radioterapia previa en el sitio que estoy revisando es de importancia. Estamos hablando quizás de unos más de 5 años de la radioterapia, que pueden todavía aparecer desarrollos de tumores justamente de cáncer de piel. ¿Será que están llegando de clases anteriores los compañeros que están ingresando ahora? Porque si no, espera un ratito. La verdad que no sé, profe. Nosotros Bueno, tenemos hoy salud pública. ustedes estuvieron más temprano. Sí. Sí, Habitualmente entramos bien en horario, pero bueno. No, yo para si no espero un ratito. Bien. O se olvidaron de la clase de dermato. ¿Qué puede pasar? Este, bueno, otro motivo también que importa en esta cuestión son las cicatrices previas, ¿sí? Las cicatrices que actuarían como un terreno predispuesto por la inflamación crónica, toda la neoangiogénesis que se genera en el sitio, quizás secundario a un trauma importante como es una quemadura. La leucoplasia, sabrán ustedes que ya es una lesión preneoplásica que podemos ubicarlas en las causas físicas inducidas quizás en mucosa oral, por tabaco, por alcohol, también por HPV. De las causas químicas que predisponen al desarrollo de cáncer de piel mencionamos a la queratosis por arsénico, a la queratosis por brea y minerales, y de las dermatosis preexistentes, que ya son más raras en lo habitual. Todas estas sí se ven mucho, sobre todo en este sector, las causas físicas. Las genodermatosis ya son más raras, como por ejemplo el xeroderma pigmentoso, epidermoplasia verruciforme, epidermólisis ampollar hemolítica, entre otras. Y síndromes con muchos nevos, como por ejemplo el síndrome nevodisplásico o el nevo sebáceo de Jadasson, que en realidad el nevo sebáceo de Jadasson no siempre predispone o desarrolla un carcinoma, sino que a veces a uno los puede controlar. Bueno, acá el doctor José es quien hizo este Power en aquella oportunidad. Como les dije, no todos están hechos por los mismos docentes, lo que tienen ustedes para estudio. En este caso, el doctor, en el contexto de la queratosis actínica, les coloca y les cuenta que les presenta un paciente masculino. Perdón, no es un caso clínico, es una descripción de lo más común de la queratosis actínica. 40 a 50 años, ¿sí? Eh, Estamos de acuerdo. La queratosis actínica, para que ustedes razonen, va a estar en una piel con daño crónico.
O sea, mi paciente tuvo que haber estado mucho tiempo o trabajando o entrenando al sol. No es un sol intermitente que tenemos quizá nosotros a esta altura de la vida, uno que ustedes que estudian, uno que trabaja, nosotros tenemos las vacaciones de unos 15 días, otra semanita que por ahí nos tomamos en otra época, pero hay gente que, saben ustedes, tienen largas horas del día expuestos al sol. En esa piel es donde vamos a encontrar queratosis actínicas. 40 a 50 años es la época o el rango etario. Zonas expuestas, fotoexpuestas, siempre vamos a hablar de cara, cuero cabelludo, va a tener mucho más trascendencia si el cuero cabelludo está desprovisto de pelo, torso de manos, antebrazos. Yo les puedo agregar si quieren un poco de cuello, sobre todo la región lateral, la zona del escote, que a veces queda expuesta, sin ropa. Bueno, una queratosis actínica típica sería una lesión tipo placa, eritematosa, que siempre tiene una aspereza muy característica. Entonces es más, a veces inclusive palpable que lo visible. No siempre son tan eritematosas. A veces son más, bien, parduzcas. Las queratosis actínicas que serían más pigmentadas. Pero la aspereza va a estar presente en ambas tonalidades. Pueden ser únicas o múltiples, es muy común que las queratosis actínicas sean múltiples y algunas justamente van a evolucionar a un espino celular. Es por eso que identificar queratosis actínica en una consulta me posiciona a un paciente de riesgo. En algún lugar puede tener un espino o una de todas ellas puede evolucionar a espino. Bien, los diagnósticos diferenciales de Profe, una las... pregunta. El Sí, protector solar, en este sí. caso, eh, ¿como que previene esa queratosis actínica Y en o no? realidad, ¿La ya previene? si las tenemos instaladas, justamente la queratosis actínica, ¿qué vendría a ser? Porque no sé si está la descripción gráfica, creo que no. Bueno, vieron que tenemos como si fuera una especie de muro o de pared de ladrillos, la epidermis. Los ladrillitos más bebés están en la basal y a medida que va avanzando la epidermis hasta la superficie son células que se van a ir diferenciando actuando como, con más capacidad de formar queratina y demás. La capa espinosa, que es la que sigue a la basal, es donde ya la célula empieza a adquirir la potencialidad de generar queratina. Ahí, en la capa espinosa de la epidermis, hay unas atipías alternas, no son uniformes, son alternas. Tenés queratinocito sano y tenés atipía del queratinocito aislada inicial. Eso sería una queratosis actínica. Cuando toda la atipía ya compromete todo el espesor de la epidermis, ahí tenemos un carcinoma espinocelular in situ. Entonces, ver una queratosis actínica ya, digamos, es una situación que avisa que ya tiene atipías. Podrá o no avanzar a un espinocelular. Fomenta el uso de protector. Uno desde ya las encuentra, las trata, pero educa al paciente para que utilice protector. Pero ciertamente sería más productivo desde el punto de vista de promoción de la salud adecuar al paciente, educarlo y decirle, mire, si usted tiene buenos hábitos solares, no van a aparecer, a pesar de que trabaje al aire libre y demás, extremando las medidas de prevención. En ambas situaciones, las tenga o no, tendría, digamos, utilidad el uso del protector solar. Gracias. Bueno, y el diagnóstico diferencial de una queratosis actínica justamente sería la queratosis seborreica, que a esta altura entiendo que ya la han visto, la conocen, pero es un tumor epidérmico benigno, pardo, que tiene unas características clínicas que quizás ya las vamos a ver en otra imagen. El léntigo solar, como tal, lentigo hace referencia a remeda a una lenteja por el tamaño, y lo solar es un pardo uniforme. El carcinoma espinocelular in situ, y el epitelioma vasocelular superficial, pone acá el doctor, que es una variedad de carcinoma vasocelular. Tengamos en cuenta que una queratosis actínica, justamente, ahí está, ¿no? El doctor acá pone una imagen y, bueno, él destaca, nosotros en las fotos siempre nos ayudan un montón a contarles a ustedes un poco la historia. Vean que este pómulo de esta señora, esta región malar, digamos, que podemos decir que es una piel más bien clara, una piel blanca, eh,
tiene otras lesiones del sol, porque nosotros vemos lentigos solares, lesiones maculares, pardas, uniformes, que ¿saben qué me serviría mucho a mí? El dermatoscopio. Nosotros hacemos dermatoscopía de todas esas lesiones, porque a nosotros el dermatoscopio nos aporta datos del patrón pigmentario y nos da la tranquilidad de decir, sí, el lentigo es ordenado, tiene un patrón, digamos, que corresponde a un lentigo, o tengo alguna atipía. Y en este caso, las lesiones de queratosis que pueden estar instaladas en este sitio, podemos considerar que también me puede servir el dermatoscopio, sobre todo para ver el patrón queratósico vascular. Tengamos en cuenta que, vieron que les dije, la queratosis actínica puede ser el inicio de un espino celular, cuando toda la atipía compromete el espesor de la epidermis. Aquellos signos clínicos que deben hacernos pensar, ¿y estará sucediendo eso? Serían, a saber, por ejemplo, que la lesión de la queratosis empiece a lesionarse, a ulcerarse, a sangrar, que pique, bueno, que crezca. O sea, que ciertamente experimente un cambio. Entonces, quizás esta sea una clínica, lo digo nuevamente, es más palpable que visible. Entonces, vamos a rastrear. Nosotros revisamos la piel del paciente y vamos a rastrear, vamos a palpar suavemente para encontrar dichas lesiones. Y quizá esta lesión que impresiona más ulcerada sea candidata a qué. ¿Cómo yo considero que voy a hacer un diagnóstico de certeza? Si ya tengo un espino in situ. ¿Qué les parece? ¿Una biopsia? Una biopsia. Mientras que a las otras queratosis o lentigos no voy a biopsiar, solo voy a biopsiar aquella que esté lastimada. Bueno, y acá tenemos el cuero cabelludo de un paciente calvo, ¿sí? Los pacientes calvos a veces pasan 20 años con la calvicie y trabajan mucho al aire libre, algunos usan o no gorro y demás, pero muchos tienen un campo de cancerización o campo cancerizable, término que hace referencia a un terreno fértil para el desarrollo de tumores de piel, a predominio, queratosis actínica, espinocelular, porque el sol en un cuero cabelludo así es crónico. Nuevamente, quizá acá es más evidente de lo que podemos palpar también, palpable si quieren, va a ser muy rico la palpación, pero todos estos relieves y saltos son todas queratosis actínicas. Y siempre hay alguna que se lastima más que otra. Lo mismo, queratosis actínica, carcinoma espinocelular. Queratosis actínica hipertrófica. Como todo, hay también variedades de queratosis actínicas. La hipertrofia hace referencia a una célula más grande, más productiva. En este caso intenta formar queratina, una queratina que es dura, áspera. Si ustedes me preguntan, ¿esto no sería un cuerno cutáneo? Bueno, acá el doctor pone queratosis actínica hipertrófica, cuerno cutáneo, como una sinonimia. Lo mismo, de buena práctica quizás sería hacer una biopsia. Fíjense a destacar en la foto la dermatoliosis o el fotodaño que tiene este paciente. Este paciente tiene arrugas marcadas, tiene una piel mucho más, con tendencia a áreas más eritematosas, lesiones, discromías, una piel más opaca. La dermatoliosis hace referencia a todo un cambio que se forma ya más, me voy más abajo, me voy al sostén de la piel, a la dermis, cambia la estructura de la piel, por eso se arrugan tantos. ¿No conocerán alguna paciente que haya tomado mucho sol, algún familiar, que a veces las ven, que a veces tienen 45, 50 años y impresionan de más años, ¿no? Entonces, el sol genera también ese fotodaño que va acelerando todo el proceso de envejecimiento, que muchas veces podemos leer cuando vemos la piel. Esta queratosis actínica, quizás si ustedes me preguntan, quizás ya sea clínicamente, por lo que veo en foto, un espino in situ, ¿me entienden? Porque ya está con una tendencia a erosionarse. Lo mismo entonces en este caso, queratosis actínicas que van a estar aisladas. Lo que es todo lo que es centro facial, zona de H de la cara, no zona de H, centro facial, zona periorificial, es un sitio de riesgo. Entonces, porque el riesgo en dermato hace referencia al riesgo de que vuelva a una recaída, vuelva a aparecer la lesión. Como los tratamientos de la mayoría de los tumores de piel son quirúrgicos, que vuelva a salir es digamos, un problema porque
significa que ha quedado un foco o una célula en el área y hay áreas anatómicas de riesgo porque funcionalmente también interesan. Bueno, en este sitio es un sitio que uno siempre observa mucho cuando revisamos al paciente, todo lo que es la región de párpado inferior. Son sitios, la nariz en sí, en su totalidad, es muy común para el desarrollo de tumores de piel. Otro cuero cabelludo, también calvo, con fotodaño. En este caso, el doctor entonces posiciona una variedad de cuerno cutáneo. Recuerden que sería de buena práctica quizás, se puede tratar sin analizar, pero un cuerno cutáneo que crece rápido, sobre todo, merece justamente la biopsia excisional para, sobre todo, descartar la evolución de un espino celular. En este caso, quizás la queratosis actínica sea más de variedad pigmentada. En los labios, la queratosis actínica se llama queilitis actínica, ¿sí? Y los cofactores son los mismos que para un espino, lo que hablábamos en clase. Tabaco, alcohol, queratosis friccional, principalmente. Podemos agregarle el HPV. Y por supuesto que el sol. Vean que, bueno, justo este señor tiene bigote. El bigote es un gran protector del labio superior. Pero el inferior queda, anatómicamente hablando, siempre más expuesto. De hecho, las lesiones en labio son más frecuentes en inferior. Naturalmente, anatómicamente, toma más sol el inferior que el superior. En el superior, quizá no te salen tantas lesiones. ¿Saben dónde te sale? En el bozo. En el bozo hay un montón de tumores de piel que también, a veces las señoras vienen y parece como que se depilaron, que se lastimaron, ¿no? La pincita y toda la historia, y tenés un vaso celular o un espino celular en la región del bozo, que es un problema, porque después para la restitución, para la reparación quirúrgica, a veces es complejo el abordaje. La leucoplasia, justamente, la leucoplasia las vamos a encontrar como una placa blanca, justamente ubicadas en mucosas o semimucosa, sería una lesión más bien fija. Recuerden que todo lo blanco en boca hay que tener en cuenta, recuerden siempre, no lo toquen, sífilis secundaria, primer puesto, después podemos hablar del muguet, podemos hablar de la fricción de una cuestión de la prótesis y toda la historia. Justamente acá el doctor coloca el trauma como primer causa de leucoplasia, la pieza dentaria en mal estado, irritación química, el tabaco y el alcohol. Justamente hay una histopatología que se informa donde justamente hay algún cambio a nivel de la estructura nuclear y nucleolar, justamente que habla de cierta preneoplasia. Entonces, diagnóstico diferencial, líquen plano, candidiasis oral y sifilides mucosas opalinas. La situación del hidroarsenicismo crónico regional endémico es una situación que nos permite dirigir un estudio de paraneo del paciente, no de paraneo, de neoplasia oculta también en otros órganos y sistemas. No solamente a veces expresan tumores en piel, sino que también habrá en otros órganos y sistemas, por lo tanto tendremos que hacer el chequeo que corresponde. El doctor José siempre nos decía que los pacientes los vamos a reconocer cuando ingresan al consultorio. Actualmente le estamos dando la mano al paciente, lo podemos hacer, gracias a Dios, podemos volver a hacerlo. Entonces, identificamos a la palpación nomás esta queratodermia puntacta característica, ¿verdad? Bien, es así florida, a veces no tanto, pero las tiene. Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, La Pampa. Bien, síntomas prodromos, prurito palmoplantar, acrocianosis, dificultad para la aprehensión. Hallazgo cutáneo, leucomelanodermia en tórax, queratodermia palmoplantar, puntacta, y los carcinomas espinocelulares. Vasocelulares, más de todo los Bowen también, que es un patrón de espinocelular in situ, y los carcinomas internos también. Carcinomas vasocelulares, superficiales y escamosos in situ o enfermedad de Bowen. Todos son tumores, todos son tumores. Estos quizás son cicatrices de criocirugía, pero a veces el tumor también adquiere una característica blancuzca. Pero bueno, entiendo que esto era cicatriz de criocirugía. La criocirugía tumoral está considerada un tratamiento electivo también en algunas situaciones,
quizás en situaciones, por ejemplo, en tronco, en variedades histológicas que así lo permitan, como de alta efectividad, ¿sí? Bien realizada por un médico avesado, tiene muy buena respuesta al tratamiento. La criocirugía sería el tratamiento con nitrógeno líquido que induce una necrosis de la epidermis. Por lo tanto, lleva junto y necrosa melanocito. Les va a quedar al paciente una leucodermia, una mancha blanca. Y luego el control es clínico. Limitación de la criocirugía desde ya, tumoral, no tengo tejido para análisis de anatomía patológica. Por lo tanto, el control es clínico. Bueno, muy bien. Queratosis actínica, esa sería la cuestión. El doctor acá no puso ninguna foto de la oreja y demás, pero bueno, ya lo vamos a ir viendo después si llegamos a tiempo con los casos clínicos, que hay sitios que uno también revisa, ¿no? No es que uno se localiza solo, por ejemplo, cuando uno empieza a buscar lesiones del sol, digamos, las tiene que buscar, no solamente ubicarse en la que está mostrándome el paciente. A eso voy. ¿Mm? Bueno. Epitelioma o carcinoma vasocelular. Vamos a hablar entonces de aquel tumor que nace de las células basales del epidermis, de lo que sería el muro o justamente la pared de ladrillos. La célula basal se localiza en la base, en la célula BB, una célula que tiene potencial mitótico, pero es bebita, o sea, ellas no forman queratina. Las que forman queratina son las que están más arriba. Es el cáncer más frecuente. Quinta década, aunque se observa en jóvenes, y estoy de acuerdo con eso, porque en realidad vemos chicos de 35 o 40 años con vaso celular, pacientes que, digamos, consultorio privado y que no tienen genodermatosis, nada, a eso me refiero. Los agentes que están relacionados al desarrollo de carcinoma vasocelular, se destaca el sol, que acuérdense que para el vaso celular los libros dicen que es un sol más intermitente, es un sol que agarramos nosotros, el del verano. Ese sol así que uno va a pasear y agarra mucho sol. Y después volvemos otra vez a estudiar y volvemos a trabajar. Cicatrices antiguas otra vez, es más de la cicatriz antigua, pero quedaría más con el espino. Traumatismos, radioterapia, hidroarsenicismo crónico, insecticidas. Formas clínicas. Eso es más de especialistas quizá, pero bueno, sepan ustedes que nosotros le decimos un carcinoma vasocelular nodular al tumor típico, que es como una perla, es un tumor brilloso, que tiene un brillo que es tangencial, o sea, ustedes lo miran así medio de costadito al tumor y le van a ver el brillo, y tiene telangiectasias que lo surcan. Empiezan del bordecito y lo sube la telangiectasia. Eso es mucho más rico, la semiología, cuando tienen un dermatoscopio. Pero a veces en macroscopía le pueden encontrar a las telangiectasias. Después hay varias variedades clínicas que, bueno, ya son más diferentes. Sepan que un vaso celular, por ejemplo, puede ser más deprimido, como si fuera una cicatriz. ¿Saben qué cicatriz? La de varicela, la atrofia dérmica de la varicela que les queda. Vieron que la de la varicela es aún más grande que una atrofia que te genera un acné, por ejemplo. Vieron que el acné te da una cicatriz en picahielo, todos puntitos. En cambio, la de la varicela a veces te deja la vesícula grande, sobre todo si uno de chiquito se rascó. Bueno, entonces una pregunta que hacemos en consultorio es, ¿usted tuvo varicela? Porque el paciente vieron que siempre se acuerda. Y a veces te dicen que sí, eso la tengo de toda la vida. Ahora bien, si yo veo una cicatriz que le pregunto, ¿usted tuvo varicela? No se acuerda. ¿Usted tuvo un traumatismo? ¿Usted tuvo una situación que le generó la cicatriz? ¿Se acuerda? ¿Le pasó? No me acuerdo. Entonces ahí estar alerta, ¿sí? Porque a veces ese es el desarrollo de un carcinoma vasocelular, ¿sí? Una lesión deprimida también que va a tener brillo y telangiectasia. Otras variedades más raras serían el metatípico, el fibroepitelial de Pincus, bien raro, y el terebrante, grave, crece rápido y infiltra. Bueno, ahí está, ¿ven? Este sería el vaso celular nodular que macroscópicamente yo digo, wow, es una lesión, un tumor sobrelevado que tiene áreas de pigmento, impresiona. Impresiona que tiene también un área más bien ulcerada y la telangiectasia lo surca. Llega desde el borde hasta el centro intentando surcar la lesión.
son de la eficacia que son ramificadas, son como ramas de árbol. Vean que a la imagen, que siempre tratamos de sacar fotos sin flash, en dermatoscopía, perdón, en dermatología, tiene el brillo característico del carcinoma vasocelular. Distinta a la situación en la foto de la izquierda, donde yo ya tengo un tumor, pero es ulcerado. Es un tumor ulcerado. Lo de la úlcera en un vaso celular, el término de la úlcera, es una situación muy común. Ahí sí el paciente consulta. Vean que tiene un tumor grande. Pero bueno, consulta porque se cansó de que cada vez que se lava la cara o digamos, se higieniza, se baña, el paciente le sangra. Todos los días le sangra y ya ensució camisa, manchó almohada. Entonces te cuentan todo el relato y bueno, tiene el vaso celular ulcerado que vemos justamente con esa costra característica. Les contaba que la úlcera se forma porque la célula que constituye el tumor es una célula bebé muy blanda, frágil y muy fácil erosionarse. Y además porque justamente a veces el tumor crece más rápido de lo que justamente se puede nutrir también. Pero básicamente la úlcera es porque la célula es muy bebé. En cambio el anterior, no, el que viene, la célula es más fuerte. El espinocelular, la célula es un poco más queratóxica. Si habrá sitios complejos, serán estos también, a la de la nariz. Les comento que estos tumores inicio a veces empiezan chiquititos acá. Significa que si yo no muevo la nariz y no los busco, no los voy a encontrar. Ahora, si los busco, probablemente los encuentre chiquititos. Tienen que tener digamos, la sensibilidad de buscarlo. ¿Estamos? Bien. Sobre todo para evitar esta situación que es muy compleja desde el punto de vista de la reparación o el tratamiento quirúrgico. Estas variedades a veces inclusive son más histológicamente agresivas, son variedades infiltrativas, que lo que hacen es tener una tendencia a una recurrencia local, porque siempre quedan focos, e invaden tejidos en profundidad. Locorregionales, locorregional, pero destruyen tejido. Y en este caso también vemos unas lesiones múltiples que la verdad que desconozco si esto era una siembra, unas metástasis o qué sería lo que quiso poner el doctor en este sitio. Soy sincero. Vean que esta variedad de carcinoma vasocelular, acá el doctor lo que quiere, digamos, destacar, entiendo yo, fíjense el área malar que les decía antes, la zona bien surcal de la raíz del surco nasogeniano. Vean que el vaso celular tiene unos bordes bastante sobrelevados, característicos brillo perlado en los bordes. El brillito de algún lado lo van a encontrar. Si lo buscan, lo encuentran. Muy bien. Y acá la nena tiene una niña, 23 años, es re blanquita, tiene, digamos, un fototipo bajo, ya vamos a ver lo que es el fototipo, pero un desarrollo de un tumor a muy temprana edad, ¿sí? Habrá que estudiar, ahí sí, quizá revisarla bien, a ver si hay otras en otro sitio, porque a esa edad sí uno puede decir, puede haber una genodermatosis o no, pudo haber una infancia con mucho sol, un entrenamiento al aire libre, deportivo, vean que también tiene ojos claros, piel clara. Sitios más complejos aún, ángulo interno de ojo, re común. El externo también, más común el interno. Variedad de vaso celular pigmentado, a veces, digamos, asusta, todo lo que es pigmentado en dermato nos asusta, pero bueno, a veces la pregunta justamente de lo evolutivo de la lesión, ¿cuánto hace que tiene su mancha? Tendiéndolo en el centro ahí de la carita, quizá el paciente pueda tener una noción. A veces el componente semiológico de la infiltración en este tumor sirve también, sobre todo en variedad infiltrativa. Recuérdense que a veces el tumor es más grande de lo que estamos viendo. Y eso lo podemos, digamos, predecir con la palpación. Y acá quizás sería el ejemplo de lo que les conté antes. ¿Tuvo varicela? ¿Le pasó algo en la punta de la nariz? Y a veces salen en la punta de la nariz. Vienen en la línea media, tric, ahí tenés que hacer la biopsia. La paciente aquí parece que tiene una lesión como más ulceradita.
pero quizás en esta lesión que ustedes me dicen parece una lesión, una cicatriz, no parece nada. Bueno, preguntar si lo tiene hace mucho, si identifica alguna causa y revisarla con dermatoscopio sería mucho más sensible en mi objetividad para decir como prebiopsia si estoy frente a un vaso celular. Carcinomas vasocelulares ulcerados, ahí probablemente el paciente consulte. Tengo una abuelita ahora que le hice una biopsia en párpado inferior muy similar, solo que la abuelita tiene 86 años, muy similar. Vean que en este sitio, al igual que en los labios, el superior está más escondido porque tenemos un pliegue, está escondido. Y tenemos el techito que es la órbita, todo, la ceja. Pero el inferior está más expuesto, así que en el inferior sale en primer puesto para desarrollar vaso. Justamente la ausencia de las pestañas en el tumor que infiltra y tiende a crecer, justamente es lo que va a hacerme sospechar. La abuelita cuando la conocí tenía toda una lesión que era un tumor grande, ulcerado, inflamado, infectado, estaba con conjuntivitis, ojo rojo, bueno. El tema de la resolución con la abuela es todo un tema, porque yo les pongo el ejemplo de la abuela, porque en realidad la área anatómica es muy compleja, pero bueno, hay que buscarle la forma. En el caso mío, yo lo que hice fue tomar una biopsia, no me ubico en esta zona, ni mucho menos, esa zona funcional de oftalmo, no nos metemos nosotros, quizá acá el tumor puede llegar tranquilamente hasta acá abajo. Entonces hacemos una biopsia, y mandamos análisis. La paciente en cuestión la voy a hacer valorar probablemente por radioterapeuta, ¿sí? A ver qué me propone, si tiene chance, porque en mi sospecha es un vaso celular de párpado inferior, grande. El vaso celular, noduloide, no ulcerado, el típico tumor perlado con la telangiectasia del libro en cuestión, ahí lo tienen. Ahí está en la línea media de la nariz, donde le digo que sale. Bien, ahí sale. Digamos, observen que las pieles que estamos viendo de base son todas pieles fototipo 1, 2, son pieles más claras, con tendencia a otras, digamos, lesiones probablemente solares, o más sensibles, a un estado más rosaceiforme. Pabellón auricular. Si habrá que mirar un lugar para buscar lesiones solares es la oreja. Entiendo que por esta foto, esto estamos hablando de retroauricular. La gente que no tiene, que son calvos, tiene el sol durante toda su vida en toda la región de la nuca, del cuello, y la oreja no está exenta. Como no tiene pelo, no la protege nadie la oreja. Entonces queda desprovista y recibe el sol de todas las incidencias. Bien, y yo en esta semana le hice la biopsia a una señora en el pabellón, ¿sí? En el pabellón auricular, también, la señora lo que no tenía pelo, pero pelo corto. Pelo corto. La señora, vieron que las mujeres a veces usan pelo corto toda la vida, y bueno. En este caso significa que si voy a revisar la oreja, la tienen que mirar en todos los orificios y recovecos y caras para hacer un buen examen. La resolución habitualmente de un tumor de estas características es quirúrgica, ¿sí? Acá el doctor ya avanza y justamente les comenta, quizás en la resolución, y fíjense la edad de la paciente, re joven, esta chica tiene menos de 40 años. Bueno, es por colgajos, ¿sí? Eso serán cuestiones más técnicas, quirúrgicas, pero bueno, los colgajos serían mucho más apreciados en una cirugía oncológica que un injerto. Injertar un tumor o una piel con tumor sería una cuestión digamos, sería un proceso, un problema para aquel que después tiene que controlar esa piel. ¿Me entienden? Porque el colgajo lo que hace es tapar lo que está, digamos, la piel o el tejido que queda abajo. Y si hay residuo tumoral, siempre va a ser más importante detectarlo de forma precoz o temprana. Las recidivas tumorales en carcinomas vasocelulares o espino habitualmente son los primeros 2 años. Así que después de una cirugía programada para curar al paciente, uno le tiene que decir al paciente, es conveniente que venga
aquí a 3 meses, aquí a 6 meses, pero vuelva porque tengo que controlarle su cicatriz. Y le voy a controlar el resto del cuerpo, pero voy a controlar su cicatriz que no haya recidiva tumoral. Les cuento que la nariz cura re bien, está llena de glándulas, llena de células madres y la verdad que tiene muy buena aceptación estas intervenciones, que esta es una foto de postquirúrgico inmediato. Así que en este sentido, habitualmente es un tejido muy noble el que está en la piel de la nariz. Bueno, esta es otra situación, así de libro o de hospital, que a veces son pacientes de condición social, abandonados y demás, que llegan a etapas muy avanzadas. Acá pone el doctor carcinoma vasocelular infiltrante, extenso, larga evolución, tratamientos inadecuados, recidivas o variante tenebrante agresiva de inicio. ¿Vamos? Digamos. Uno dice, no, es un vasocelular, no pasa nada. Entonces, esto que yo digo, el riesgo es que vuelva a la recidiva, recae mi paciente en el mismo zona, el mismo tumor, la misma variedad. Hay que hacer procedimientos cada vez más agresivos cuando hay que remover tejido. Aumenta el riesgo de que esa lesión tenga más complejidad a la hora de resolver. De todas maneras, esta tiene más características de ser, como les digo, tenebrante. Bueno, del vaso celular, ya después de última terminamos de ver un poquito más con los casos clínicos. Lo mismo, las pacientes a veces, para que ustedes tengan noción, vienen por acné, quieren que les deje una crema y demás, o quieren control de nevos, y uno los detecta, ¿eh? Porque quizás esta paciente no lo identifica como propia la lesión, porque no le genera ninguna molestia, ningún síntoma. Bueno, muy bien. Entonces, vamos al carcinoma espinocelular. El carcinoma espinocelular es aquel tumor que se inicia en la célula del queratinocito de la capa espinosa, ¿sí? Tenemos la capa basal y un poquito más arriba la espinosa. Dijimos que es allí donde empezaba la queratosis actínica. Aquella célula donde se origina el espinocelular es una célula queratinizante de la epidermis. La variedad justamente, bueno, hay distintas formas de clasificarlo, pero será in situ aquel que solamente ocupe toda la epidermis y el invasor será aquel que invada o atraviese la unión dermoepidérmica. In situ es la sinonimia de enfermedad de Bowen, asociado a acre, que es lo que vimos recién, o a la epidermoplasia verruciforme. Es más común en los hombres mayores de 40 años. La lesión típica es eritemato, parduzca, eritemato amarillenta, parduzca, de superficies escamo-costrosas, bordes policíclicos y no infiltra, porque esto es in situ. Localiza en tronco, extremidades, mano, región perianal, pene, neoplasia intraepitelial peniana o vulva, neoplasia intraepitelial vulvar. Evolución lenta. Se torna invasor. Es lenta, pero con el tiempo se torna invasor, porque está intraepidérmico y a lo sumo pasa un tiempo, infiltra la unión dermoepidérmica, invade y ahí se hace infiltrativo, invasor. El diagnóstico diferencial de un Bowen sería un carcinoma vasocelular superficial, una queratosis actínica y un eczema crónico, ¿sí? La escamocostra que se hace en un Bowen es ciertamente desordenada, no es ordenada, ¿sí? La lesión del Bowen es toda esta imagen que vemos aquí, pero la escamocostra estaría en un sector, en un área, y quizá no es toda igual. Hay veces que son áreas más costrosas, eritematosas, otras más blancas. Entonces, algunos también le ponen diagnóstico diferencial al Bowen, ¿saben con qué? Con la psoriasis. Porque como es tan eritematosa la lesión, ¿estamos? Y fíjense que el eczema crónico también tendría un componente inflamatorio, psoriasiforme. Bien, entonces, el concepto sería, si ustedes ven una lesión rosadita y demás, con costra, decir, no, un eczemita, colóquese la crema, le ponemos la crema con corticoides y lo mandamos a la casa. Usted al mes vuelva. Si yo al mes lo vuelvo, lo reviso y la lesión está igual, no cambió con la crema, tengo que considerar que puedo estar frente a un Bowen, ¿sí? No tengo un eczema, no tengo psoriasis, tengo un Bowen, que es un espino in situ,
corresponde de buena práctica sería biopsiar. ¿Mm? En la zona genital, Profe, le hago una sí, pregunta. sí, yo ¿En escucho. cuánto tiempo más o menos evoluciona eso? Me refiero, ¿no corro riesgo de decirle, vengan un mes, vengan 2 meses, en el tiempo que sean, a que evolucione para peor? No, porque la evolución de un Bowen es lenta. No. Buenísimo, gracias. Quizás nosotros de dermato quizás nos movilizamos rápido en decir, bueno, vemos la situación del paciente, la cercanía, el nivel de alarma, un montón de cosas, pero quizá aquella lesión que uno se moviliza para decir, vamos a biopsiar mañana, vamos a hacerlo ya, en el momento que lo vemos, es aquella lesión pigmentada donde yo sospecho melanoma. Todo lo demás en dermato, uno lo trata de expresar la seriedad de la situación al paciente, pero le decimos no es urgente, es programable por una cuestión también organizativa de uno, pero sinceramente, ¿no? Entendamos, esto no es urgente, es programable. Y un Bowen, si yo lo trato como un eczema y en un mes no cambió, no modificamos tanto, ¿eh? Me podrán decir, pero si estoy sospechando un Bowen, ¿cómo le voy a dar corticoides? Pero en realidad, la mayoría a veces puede ver una lesión y considerar que es un eczema, ¿sí? Este, pero bueno, el diagnóstico diferencial más común es ese. Ahora, se pone un poquito más compleja la zona en genitales, porque la piel, saben que aquí es más fina. Acá sí el paciente a veces acude, abusa de corticoides, se automedica, vieron que tanto hombres como mujeres, cremas para hongo, crema para... Todas tienen algún poquito de betametasona, entonces ahí sí te complejiza todo. ¿Eh? Entonces, tampoco voy a esperar tener una infiltración. Imagínate que si esto está infiltrado es un horror, porque si tengo ahí algo infiltrado es mucho más grave, voy a tener seguramente un diagnóstico más tardío. Entonces, quizás en genitales la conducta, bueno, también sea la misma, pero bueno, el corticoide va a ser más suave que lo que yo puedo dar en otra extremidad, o sea, en un antebrazo, en una pierna, y el concepto va a ser similar. ¿Mm? No voy a esperar, vamos a decirlo de otra forma, yo no voy a esperar en un Bowen que el paciente se le lastime. Vieron que en la queratosis actínica le dije, no, esperen que se lastime, esperen que sangre, esperen que le duela. Yo en el Bowen, si no me mejora y lo sospecho, vamos a hacer biopsia, porque yo acá ya tengo un espino celular in situ. ¿Mm? Perfecto, clarísimo. Bueno, en cambio, el invasor siempre va a servir nuevamente acá sí más características de palpación, ¿sí? Revisaré el tumor. Origen, célula queratinizante de la epidermis mucosa, cutáneo mucosa. El factor más importante es la luz ultravioleta crónica. Las camas solares también, no están escritas, no están descriptas, pero las menciono, por supuesto, ¿no? Úlceras crónicas, como factor inflamatorio que persiste en el tiempo. Cicatrices de quemaduras antiguas, me era chiquito, me quemé y ahora tengo esto que me creció en la cicatriz. Dermatosis previas, epidermolisis ampollar distrófica, seroderma pigmentoso, albinismo. Biología, sí, sí. Está bien la pregunta, María. En realidad son tratamientos lumínicos, indicados y controlados por médicos, que habitualmente tienen un registro de la dosis acumulada, para evitar que esa exposición a esa luz me lo predisponga a eso que estás diciendo vos. Después de tanto tiempo de terapia lumínica, yo aumento un poco la posibilidad de desarrollo de tumores. Entonces, el buen control sería que vayan a un lugar de referencia, serio, guiado y controlado por un médico para que no sobrepase la dosis esta acumulativa o tóxica. Bueno, y después, este tumor habitualmente ya el infiltrativo tiene la capacidad de invadir dermis y tiene un poco más de riesgo de metástasis. Por lo tanto, cuando reviso un espino celular y cualquier tumor de lo que hemos visto, es de buena práctica lo locorregional, la palpación de adenopatías. Típicamente el espino celular invasor va a ser de los hombres más de 55 años,
sepan que a veces la cuestión de género o sexo no hace mucho, o sea, tanto en hombres como mujeres, por ahí lo del hombre viene más por la cuestión laboral. Localización, lo mismo. Cara, labio inferior, lengua, acá impone la espinocelular de la boca. Lengua, piso de la boca, diagnósticos tardíos habitualmente. Glande, vulva, dorso de manos. Formas incipientes, induración, ¿sí? Induración. Formas avanzadas, tumor, ulcerosa, ulcerovegetante. En sí son todos tumores. Tienden a crecer y a no involucionar de manera indefinida. Crecen de manera indefinida. Bien, entonces, entiendo que esto puede llegar a ser el lóbulo de la oreja y estaríamos en esta zona. Entiendo, pero bueno. Cuello, sí es un sitio que siempre revisamos. Esta es la sien, ¿eh? La región de la sien, ángulo externo del ojo. Bien, a diferencia del anterior, el tumor del escamo celular es mucho más duro, áspero, y como que la costra está bien adherida, ¿sí? Hay variedades que son más vegetantes y crecen rápido y adquieren grandes tamaños. Lo he visto en algunos abuelitos, ancianos, más de 90. Sí, lamentablemente, digamos, a veces cuando están en esa instancia, el abuelito está en un estado de depresión inmunitaria que es bastante frecuente que después de un tiempo tenga una complicación por otro motivo y tenga su deceso, ¿sí? Entonces, tumores grandes, queratóxicos, que digamos carcinoma espinocelular, vegetantes y demás, a veces es como que anuncian. Entonces, un abuelito no va a fallecer por el espinocelular, pero capaz que el espinocelular me está diciendo que el abuelo está en una etapa muy avanzada de un deterioro y demás de otras situaciones. Este, de todas maneras, se le hace biopsia, se lo diagnostica y después se le propondrá un tratamiento el más adecuado según la condición de mi paciente. Con una biopsia incisional, un espino ya se llega al diagnóstico. Yo no tengo que remover toda la lesión, que a veces son tumores grandes. A veces la resolución que es quirúrgica lleva junto a amplias superficies porque no son únicas, sino que son como muy adyacentes. Ahí va la situación de, yo he visto esto en abuelitos ancianos, en la vida dermatológica. Este era un hombre con acre, ¿me entienden? Bien, acre, que hizo el Bowen y más allá del Bowen, tumor en mano, cara anterior de muñeca, grande, vegetante, toda esta ulceración, sangrado, se infectan, tumor satélite en ganglio, ¿sí? Estos son, digamos, situaciones muy avanzadas de enfermedad oncológica que a veces hay que hacer tratamientos ablativos, con amputaciones, ¿eh? Muy mal pronóstico de un señor grande, que lo habían visto, perdón, de un señor de mediana edad. No era un anciano. Lo habían visto en una etapa que yo no estaba en el hospi, pero lo habían visto en el hospital, un señor del norte, un acre. Acá el doctor puso carcinoma espino, vamos al de la derecha, escamo celular ulcerado enfrente lado derecho, escamo celular ulcerado. A veces crecen como queratoacantomas, hace referencia a un tumor que es como un cráter, como una montaña con un orificio en el medio, un orificio que se llena de una escamocostra bien adherida que tiene tendencia al sangrado. Esa variedad de queratoacantoma tipo SEC o SEC como un queratoacantoma tienden a tener un rápido crecimiento también. Y acá puso el doctor un vaso celular superficial, pero en la nariz. ¿Y en qué lugar le fue a salir? Bien, extenso. ¿Mm? Fíjense que, ¿qué puede pasar? Vamos a armar una historia, porque es re común esto, o sea, el relato del paciente. Yo tengo alergia, tengo rinitis, y cuando me soplo la nariz con el pañuelito y la cuestión, se me irrita. Entonces, para curarme más rápido, uso esta triple asociación, el Macril, el Betacor Plus. Entonces, eso puede llegar a persistir en la vida y adquirir como hábito. ¿Vieron? Se ponen desodorante, se peinan todo y se ponen el Macril. Entonces, es un problema porque abusan de un tratamiento que lo que hace es inducir o apurar el desarrollo del tumor en un área francamente compleja. Bien.
Zonas críticas, si las hay, es la región de la sien, ¿sí? O la región frontal. Vean que este hombre también tiene una calvicie, una alopecia androgénica, áreas de cuero cabelludo, ¿eh? Suelen agarrar viaje y tamaño bastante importante en este área. Tumor que es ulcerado. ¿Mm? Los desestiman, cascaritas, me sale un pelechito, te dicen. Y habitualmente consultan cuando se le empiezan a lastimar. Cuando ya se le mancha la sábana, es porque habitualmente motivo de consulta, ¿sí? Este es el abuelito que les digo, ¿eh? Estos son los abuelitos que uno a veces ve en consultorio, en realidad. En consultorio lo he visto, a veces te llaman de los hogares. eh, Estos son los pacientes que a veces vos decís tienen un estado más de deterioro generalizado y quizá el deceso en meses, pero por otra causa, no mueren por el espino. Y esto entiendo que es una región de la mano nuevamente, un tumor en mano. Las manos en el examen físico de las lesiones del sol deben ser evaluadas en toda su integridad, ¿eh? Principalmente el dorso de mano, que es el sitio que más recibe sol. Bueno, el tumor queratóxico además tiene un borde como si fuera un labio, ¿sí? Que avanza sobre la lesión del centro, que es más úlcero-costrosa. Los pacientes con acre, sí, a veces la mano, no solo dorso, ¿no? Será eso por la foto, no solo dorso, le voy a mirar los dos lados de la mano. Bien, igual tiene características más de acre, ¿no? Vean que no tiene la queratosis que vimos la anterior, pero las tiene. Si yo las toco, las voy a sentir. Keratodermia punctata acre. Re blanquito, la cantidad que tiene, ya hizo un queloide ahí en una cicatriz previa. A veces como hay tantas, para uno no sabe por dónde empezar, les ponían los números las chicas y les sacaban la foto para ver cuál biopsié y demás. Una cuestión organizativa para no confundirnos. El escamo celular, sitios de alto riesgo. Dije que eran periorificiales, en líneas generales. Aquellos que hacen cirugía oncológica están avesados en el tema. El labio inferior a veces se hace de vermeyectomía, donde se hace una exéresis de todo lo que es el labio, y bueno, después toda una reparación quirúrgica, que habitualmente anda muy bien, ¿sí? Pero anda muy bien si se hace digamos, cirugía con criterio oncológico. Y resuelvo si hay algún cofactor o causa que me lo genere para que no sigan desarrollando tumores. Carcinoma escamoso incipiente en labio inferior, lo mismo, me sale el pelechito, se me paspan los labios, en esta cuestión de la época que estamos cruzando, donde hay un fresco más a la noche, vieron que está seco, el clima está bastante seco, alguno más de uno de nosotros debemos tener más seca la piel. Subestiman los pacientes, el pelechito me sale y yo me pongo un poco de crema y se me cierra y ya está. Bien, de repente el perechito empieza a avanzar y justamente adquiere grandes tamaños, grandes dimensiones y recuerden, va a ser más palpable inclusive de lo que estamos viendo, llegando a tener grande componente infiltrativo. Escamo celular. El doctor José, él siempre nos enseñó mucho todo esto, nos enseñaba, revisen siempre la línea de la semimucosa del labio inferior. Cuando esa línea está interrumpida, lo que están viendo puede ser una lesión que infiltra, reemplaza tejido, ¿verdad? Entonces, bueno, a nivel general, sepan que también observar una interrupción de dicha línea podría a mí orientarme a decir, bueno, vamos a empezar a estudiar esta lesión. La mucosa, si yo le voy a ver con el labio al paciente, es de muy buena práctica abrirle la boca y revisarlo todo, ¿me entienden? Bien, está todo cerca, total, se revisa. Bueno, esto puede ser un problema también, de tipo justamente más de tipo leucoplasia, quizás. Habría que analizarlo y ver un poquito más. El cuerno cutáneo puede salir en la zona de semimucosa también. Y en la zona de genitales, el problema justamente, ¿cuál es? Es que a veces los diagnósticos cuando se hacen son tardíos. Por lo que dije antes, por el autotratamiento que hacen o el abuso de las cremas tópicas, sobre todo con corticoides, a veces por vergüenza o porque desestiman que es una lesión de importancia. Recuerden que en este sitio los otros cofactores pueden acelerar el proceso
desarrollar tumores más infiltrativos con potencial metastásico más alto que en otros sitios. Nuevamente, la biopsia para definir el patrón histológico y luego tomar conducta. El escamo celular o el escamoso, todo en dermatología oncológica tiene su correlatividad con el patólogo. Entonces, en dermato se trabaja muy, digamos, a la par del patólogo. Necesitamos un patólogo de confianza, avesado en el tema, que nos informe para dirigir bien el tratamiento de mi paciente y el control que corresponda. Las guías ofrecen que hay distintas variedades histológicas, distintos grados de diferenciación y demás, que hacen también a las características del tumor, a cómo afrontar el tumor. El diagnóstico diferencial del carcinoma escamocelular, justamente, bueno, esto sería el grado de diferenciación, que no es una cuestión que uno vaya a, por supuesto, preguntar y demás, porque es algo muy, muy referente a lo que es especialidad. Pero sí que ustedes tengan en cuenta que hay criterios que son muy importantes y que solo llego a ellos si hago una buena biopsia. ¿Estamos? Con una biopsia incisional. Diagnóstico diferencial del escamo celular. Otros tumores de piel, como por ejemplo el vasocelular ulcerado, el melanoma amelanótico, tumores indiferenciados, anexiales de otro tipo, y el queratoacantoma, que sería la variedad de tumor que crecía como si fuera, les dije, un cráter, que se considera un carcinoma escamoso bien diferenciado. Hay tumores que son verrugosos, como también por la forma clínica y demás, que son tipos de variedades de carcinoma espinocelular de bajo grado de malignidad, que a veces adquieren grandes tumores, grandes tamaños. Lento, exofítico, verrugoso. Hay variedades según localización, la localización oral, es la papilomatosis oral florida, o la región anogenital, o el tumor de Buschke-Lowenstein, que es quien lo describió. Y la zona plantar, que se llama epitelioma cuniculatum, que es un tumor que el diagnóstico diferencial es con una verruga. De todas maneras, el cuniculatum es raro, está en los libros, y la verdad que es raro. De todo lo que vemos, el 99 son verrugas, ¿me entienden? Bueno, diagnóstico diferencial, condiloma acuminado, guarda con eso, verrugas plantares, micosis profundas y melanomas amelanóticos. Carcinoma escamocelular invasor. Consideraciones sobre tratamiento, ¿sí? La enfermedad invasora sería justamente sería una enfermedad que habitualmente ya va más allá de lo que es la localización cutánea. Por lo tanto, son aquellas situaciones que probablemente uno trabaje con otros especialistas. Entre ellos están los oncólogos, ¿sí? Los cirujanos oncológicos. Entonces, a veces hay un equipo interdisciplinario que tiene que controlar y seguir al paciente. Consideraciones sobre tratamiento. Tamaño, localización, etiología, con todos criterios muy del tumor propiamente dicho, muy del especialista, grado de diferenciación, tratamientos previos, si es recidivante o es de novo, si la lesión sale sobre piel sana o sobre piel con queratosis actínica, lesiones bien definidos, resección o radioterapia, lesiones de borde mal definido, cirugía micrográfica, lesiones sobre piel sana o mucosa, mal pronóstico, resección amplia o micrográfica de Mohs. La cirugía micrográfica de Mohs, que seguramente cuando estudien el tema o lo lean, es un procedimiento quirúrgico que demanda mayor complejidad que lo habitual, ya que necesita que el patólogo realice un proceso o un procesamiento de la muestra intraquirófano y arroje un diagnóstico acerca de los bordes. Entonces, tiene más chance de curación y de hacer una exéresis y una limpieza del área tumoral. No se indica para todos los cánceres de piel. De hecho, en Santa Fe, capital, no se realiza la micrográfica de Mohs. Tenemos que derivar a Buenos Aires, capital federal, Cava, o Rosario. Pero hay situaciones que sí requieren Mohs. Por ejemplo, los de
infiltrativos, de localización centrofacial, los que tienen sobre todo, que son muy recidivantes, que vuelven a salir en el mismo sitio. Bien. Y después, las metástasis ganglionares serían, porque uno dice, bueno, y si metastiza un carcinoma espinocelular, ¿a qué sitio va? A la adenopatía locorregional. A distancia son raras, ¿sí? Bien, entonces, si hay alguna duda o sospecha de adenopatía, siempre voy a palpar, voy a solicitar la eco y en todo caso, hay ahí una situación con el ganglio centinela, que sería el locorregional, que se pudiera analizar con esta tinción especial para ver si hay micrometástasis en dicho ganglio, no detectado por otro sitio. El centinela es un concepto que lo tenemos más presente en el melanoma, ¿sí? Hay criterios para realizar y solicitar centinela según la clasificación, sobre todo en base al espesor de mi melanoma. Bueno, esos más conceptos que pone el doctor en cuanto a la característica del tumor. Un metaanálisis sobre pronóstico de carcinoma espinocelular de piel y el labio. Desde 1940 encontró que las siguientes variables correlacionan con la tasa de recurrencia local y metástasis. Modalidad de tratamiento. Es muy importante que uno sepa lo que está tratando y ofrecerle al paciente el mejor tratamiento para evitar la recaída. Que ya un tumor sea recurrente le impone más riesgo. La localización del tumor, hay áreas anatómicas que son de mayor riesgo, que el tumor sea de entrada, cuando lo empiece a intervenir, mayor a 2 centímetros, que el espesor del tumor, que es más medible por la anatomopatóloga, sea más de 4 milímetros, la diferenciación histológica pobre. Sí, sí, en un término, la diferenciación histológica hace referencia a cuán parecida es a la célula original, de la que origina, ¿sí? Entonces, es la que una queratina la intenta formar o ni siquiera la puede formar a la queratina. Sería pobremente diferenciado. Evidencia histológica de compromiso perineural, factores precipitantes diferentes a la luz ultravioleta, inmunosupresión del huésped, ¿sí? Incidencia del metanálisis de 0,5, bien, bien. El tratamiento de lesión para el carcinoma espinocelular de alto riesgo es la cirugía micrográfica de Mohs, ¿correcto? Y de acuerdo. Muy bien. Ese sería el carcinoma espinocelular. Ya después, lo que vamos a llegar a ver algo de casos clínicos, vamos a ver un poquito más quizás la casuística, donde podemos encontrar dichas lesiones, ¿sí? En la clínica en general es más común el vaso celular, pero las queratosis actínicas son muy comunes, muy comunes. Nevos y melanomas. Bueno, acá el doctor, él le gusta mucho leer y bueno, ya él pone sus conclusiones y demás, pero bueno, acá pone todo más en la cuestión de cómo ha aumentado sobre todo la prevalencia, la presencia del melanoma a nivel mundial, ¿sí? Eh, Hay distintos tipos de clasificación de melanoma, pero bueno, las más comunes que podemos encontrar en los libros, quizás de estudio, sería el melanoma extensivo superficial, el melanoma lentigo maligno, el melanoma acrolentiginoso y el melanoma nodular. Estamos hablando de melanoma y nos estamos refiriendo a el melanocito, que es la célula que se ubica anatómicamente en la piel y en otros órganos también, ¿sí? A nivel de la piel, está ubicada en la capa basal de la epidermis, alternando cada tantos queratinocitos hay un melanocito, ¿sí? Bien, cuando dichos melanocitos se tornan atípicos, neoplásicos, habitualmente tienen distintas velocidades de crecimiento según la clasificación del tumor, pero tienen mucho más riesgo y potencial de invadir y metastizar, hacer una enfermedad sistémica, avanzada. Típicamente el melanoma en inicio, cuando inicia, tiene un crecimiento que es radial. Entonces, el crecimiento en la epidermis se dispersa ese melanocito atípico sin invadir la epidermis.
De hecho, eleva y hace la dispersión payetoide, que es como que ocupa todo el espesor de la epidermis. 90% de los melanomas cursan en esta fase y es la intención de todo dermatólogo identificar un melanoma en un crecimiento radial. Implica un diagnóstico temprano porque tendremos un melanoma fino. En cambio, cuando empieza el crecimiento vertical, es aquel tumor que invade la dermis. Cuando hay dermis, anatómicamente tengo vasculatura. La epidermis es avascular. Se nutre porque el oxígeno difunde la dermis. Entonces, si tengo células con melanocitos atípicos, con potencial metastizante y encuentran vasos, se van por los vasos. Mitosis frecuentes. Cuando haya crecimiento vertical, el tumor va a estar con actividad mitótica alta. Lo lee y lo informa el patólogo, es un índice de severidad. Expansión, invasión, metástasis potenciales. Se debe informar si hay invasión vascular, cuenta las mitosis, bueno, todo criterio que son anatomopatológicos. Bueno, la orientación diagnóstica basada en la clínica. Conceptos para ustedes. Digamos, ustedes sabrán hoy en día que hay estudios que dan más sensibilidad al simple observación de un ojo humano con una buena luz y con la lámpara. Uno de ellos, me estoy refiriendo, es la dermatoscopía manual, ¿sí? Bien, otro concepto sería una dermatoscopía digital. A nivel general, tengan en cuenta que, de todas maneras, bueno, cuando se estudiaba y se leía, bueno, hablaban de estos signos que son asimetría, bordes irregulares, asimetría del color, un diámetro mayor a 6 milímetros, una evolución. O sea, las preguntas serían, ¿la lesión es nueva? Si hay una lesión nueva o hay alguna antigua que haya cambiado, que le moleste, que le pique, que le sangre. ¿Estamos? Sepan que es complejo, que si yo les digo, bueno, ahora mírenme acá en esta foto, ¿cuál es el asimétrico, el grande, el chiquito o el cambio de color? Y la verdad que a veces al simple ojo no es tan fácil. Entonces quizá el concepto hoy en día sería que el paciente que tiene más de 50 nevos, es prudente que lo vea o que tenga un examen de dermatoscopía, perdón, de nevos, sea evaluado por un dermatoscopio. El dermatoscopio nos aumenta entonces la posibilidad de ver patrones del pigmento y también el patrón vascular, ¿sí? Entonces, hay todo un estudio y una elaboración de conceptos que hacen al concepto de la dermatoscopía, ¿sí? Como son la red de pigmento, que puede ser típica, la característica que están en los bordes. Hay a veces que justamente también es válido hacer ese corte que hacemos a veces en 4 de la lesión y ver qué es lo que queda en cada extremo para ver si verdaderamente son simétricos uno con otro. Cuando no es así, tenemos que tener en cuenta que la lesión puede llegar a ser atípica. Puede ser un melanoma. El melanoma in situ sería una variedad de melanoma que ocupa toda la epidermis. Así como el spin in situ, hay melanoma in situ. El melanoma in situ es un melanoma in situ, una curación 100% con un tratamiento adecuado, que es la ampliación de los márgenes, ¿sí? Bien. El melanoma lentigo maligno, ¿sí? Entonces, es el 10% de los melanomas, voy a salir un ratito porque así los veo. Entonces, adultos mayores, áreas expuestas en forma crónica. El melanoma léntigo maligno extrafacial ocurre en solo el 17 de los casos. El crecimiento radial in situ prolongado durante años. Bien. Melanoma léntigo maligno, habitualmente decimos que es pacientes mayores de 60 años, 70 años, dicen los libros, asimetría de color, marrón, negro, bordes de crecimiento lento, en áreas de daño solar crónico. Entonces, áreas de solar crónica, justamente sería, por ejemplo, lo que es el rostro, el cuello, el dorso de mano. El patrón dermatoscópico sería mucho más enriquecedor si viéramos justamente el patrón en esta característica. El tratamiento es la cirugía con margen de 1 centímetro hasta aponeurosis y el cierre simple. Son cirugías que remueven todo el tejido y llevan todo lo que es el espesor de la piel,
con 1 centímetro de margen de seguridad. Melanoma lentigo maligno. Queratosis seborreicas lentigos, ¿sí? La dermatoscopía. Queratosis diagnóstico diferencial, queratosis seborreica, lentigo. En este caso, sinceramente, con la característica de la foto, yo no pudiera identificar bien qué es lo que quiere poner el doctor. Le soy sincera, por eso no voy a emitir opinión de la imagen que estoy viendo a la derecha, ¿sí? Pero bueno, entendamos que el látigo maligno habitualmente aparece, por ejemplo, en la cara, ¿sí? Como una lesión que es un tumor macular, de múltiples colores, a veces alguna lesión, un área puede estar más sobrelevada o más oscura. Entonces, siempre el concepto general es que en todo tumor pigmentado, la biopsia debe ser excisional, o sea, debe llevarse todo el tumor en su totalidad. La excepción a la regla sería un léntigo maligno que a veces adquiere grandes dimensiones. Entonces, se pueden hacer biopsias múltiples tomando aquellas áreas guiadas por dermatoscopio, ¿sí? Aquellas áreas que sospecho que puede haber una alteración. En cambio, eso es verdad, o sea, en parte, digamos, hay toda una literatura que a veces uno en lo cotidiano podemos decir, no es que no sea real, el dorso es un sitio muy común de melanoma, pero no es exclusivo de los hombres, ¿me entiende? El dorso puede tener un melanoma una mujer o un hombre. El muslo era así lo que nos decían los libros, pero también, el hombre también puede tener un melanoma en el muslo, ¿me entienden? Puede salir en cualquier lado el melanoma, lo tenemos que revisar todo al paciente. El melanoma extensivo superficial es más frecuente, es el más frecuente, bien, es el más frecuente. Entonces tenemos chance de encontrarlo en la fase de crecimiento radial. Jóvenes adultos, sí, 30, 40, 50, áreas 70, áreas expuestas en forma intermitente, verano, bueno, eso con sin sol hay criterios, hay clasificaciones. Dorso superior en hombro, muslo en la mujer, ya les dije mi opinión, crecimiento radial in situ, luego invade, crecimiento vertical, surgen lesiones tumorales sobresalientes. Diagnóstico diferencial, nevodisplasia. Macroscopía de un melanoma extensivo superficial, la característica es la discromía, ¿sí? La alteración en la, digamos, en la organización de los colores. Si yo haría entonces el corte que les dije antes en 4, verdaderamente cada una de las partes sería diferente. El diagnóstico diferencial es el nevodisplasico. El nevodisplasico hace referencia a una lesión pigmentada donde yo tengo una alteración en la morfología de la célula y en la organización entre ellas de los melanocitos, pero que no tienen una capacidad de, digamos, de invadir, infiltrar y metastizar. O sea que un nevodiplásico es un nevo que está desordenado desde el punto de vista de la arquitectura de la célula, pero que no tiene potencial metastásico. Que clínicamente puede tener, cuando yo sospecho que estoy viendo un nevo atípico, un nevo displásico, y digamos, lo voy a remover, lo voy a estudiar porque sospecho que es un nevo, justamente, sospecho que es un melanoma. Y entonces ahí me informan nevo displásico. Eso es lo más común. Sacamos nevos y son displásicos, no son melanomas. Porque el melanoma no es tan frecuente, ¿eh? Bueno, vamos a poner un número grosero, de unos 30 vasos celulares, unos 35 vasos celulares, uno será melanoma. ¿Entienden? Y 35 vasos celulares que uno ve, vemos melanoma. Ahí, ¿me entienden? Es así, no es común el melanoma. Pero sacamos nevodisplásicos, sí, claro que sí. Porque yo sospecho que son melanomas. Yo los veo y le digo, mira, yo te estoy viendo un lunar que es diferente al resto, lo veo con dermatoscopio, le saco la foto, se la muestro al paciente y le explico cómo le voy a remover el nevo. Pero yo se lo saco pensando que tiene un melanoma. Son nevodisplásicos. Bueno, otro concepto que tenemos en dermatología se llama lo que sería la regresión.
que a veces el melanoma genera toda una reacción, es un tumor muy inmunoreactivo. Eh, la infiltración, perdón, la inflamación, el porcentaje de inflamación y regresión que viene luego de la inflamación, hace referencia a un proceso destructivo local. Significa que, o sea, creo que lo hablé con ustedes, no me acuerdo si lo hablé con ustedes o no, eh, digamos, la cuestión, hay una situación que vieron el vitiligo. El vitiligo que es una mácula acrómica, sin melanocito. El vitiligo se puede ubicar alrededor de un nevo, de que tenemos nosotros, cualquiera de nosotros. Entonces tenemos un halo nevo. Eso hace referencia a un mecanismo destructivo local, inmunomediado. Sería un autoinmune localizado, microautoinmune localizado en el melanocito de mi lunar. Ese halo nevo va a ser bien regular y uniforme, centrado por un lunar, que a medida que vaya pasando el tiempo, el nevo o el halo nevo me va a reemplazar el lunar. De un control a otro, a 3 meses, mi paciente no va a tener más lesión marrón, va a tener un área acrómica o hipopigmentada después con el tiempo. Bien, eso es lo que puede ocurrir en un halo nevo ordenadito. En el melanoma, ese halo nevo puede estar excéntrico o puede estar justamente este sería un área francamente de regresión, ¿sí? Donde hay un reemplazo de la célula pigmentaria por un proceso más inflamatorio con fibrosis. Y habitualmente se ve como un área más, que le decíamos en una época el velo blanquecino, que es medio así como medio blanquecino, grisáceo. Falta de estructura, desorden, múltiples estructuras, múltiples colores. Hay un montón de patrones dermatoscópicos que nos sirven. Acá salimos un poco que nos asustamos bastante cuando los vemos, pero tranquilos. Melanoma versus Spitz. En realidad, eso es cuestión y trabajo de grandes patólogos muy estudiosos que aún a la fecha todavía siguen hablando del tema. El Spitz hace referencia a un lunar, a un nevo, perdón, que tiene una velocidad de crecimiento rápida, un patrón dermatoscópico que asusta bastante y una calidad de célula que debe obligar al patólogo a descartar diagnóstico diferencial, que es el melanoma. Porque tanto clínica, porque crece rápido, es nuevo, e histológicamente parece melanoma. Entonces, ustedes me dirán, entonces, ¿cómo hacen? Bueno, el patólogo tiene que ser avesado, conocido y ya haberlo visto antes y estudiado. Y en todo caso le puedo hacer una inmunomarcación, ¿sí? Pero habitualmente un patólogo avesado te lo puede diagnosticar. Está el Spitz, el primo hermano que sería el RID, no viene al caso que los conozcan, pero bueno, sepan que hay otros nevos que en dermato decimos, wow, esto parece un melanoma y los operamos como tal y o lo analizamos y es un Spitz. Bien, mejor si es un Spitz. No un melanoma spitzoide, porque melanoma es melanoma y el nevospitz es el nevospitz. Bien. Entiendo que esto sería un patrón más de tipo, justamente, con áreas de regresión, pardo negruzca. El tema de la zona del cuero cabelludo, no, del tronco, a veces con los pelos, es una zona que es un problema. Por eso quizás lo de una práctica que se rasuren antes de ir a analizarlo. Tumores en todas sus variedades, con esos bordes que son más policíclicos, pigmentados, negruzcos, áreas de regresión, un área más nodular, sobrelevada. Todo lo que sobreleva, todo lo que profundiza en piel, sobreleva. Cuando veo una lesión macular que de repente empieza a crecer, infiltra. Entonces yo puedo decir, quizá este señor tuvo un melanoma extensivo superficial en fase de crecimiento radial y en este área sobrelevado ya está en una etapa más verticalizado. Peor pronóstico para mi paciente. El melanoma noduloide es noduloide de novo. Como se darán cuenta, el extensivo superficial nació en la epidermis. Fue bebé en la epidermis y después creció y ahí agarró viaje e invadió. El noduloide o el nodular hace referencia a un melanoma que nace en la dermis. Entonces ya de entrada
Está cerca de los vasos, ya va a tratarte distinto, ya va a crecer y va a sobrelevar y tiene más chance de metastizar. 10 a 15% de todos los melanomas no son tan frecuentes, estoy de acuerdo. Crecimiento vertical desde el inicio, inicia como pápula pigmentada que se transforma en nódulo, rápido crecimiento. Pobre pronóstico. Sin embargo, si su espesor no es mayor que el pronóstico, no es peor que el de los otros melanomas. Otros patrones dermatoscópicos que podemos mencionar, a saber, áreas lechosas, vasos sanguíneos tortuosos, coloración azulada, negruzca. No vale la cuestión que los recuerden, ni mucho menos, pero solo que sepan la importancia que nos puede arrojar a nosotros la macroscopía, pero mucho más la dermatoscopía, cuando estamos analizando lesión pigmentaria. Otro sitio que da dolores de cabeza, yo no encontré a la fecha todavía ninguno, es el acrolentiginoso. Es infrecuente, afecta en piel sin pelos, lampiñas, palmas plantas, periungual, mucosa oral, nasal, vaginal, anorrectal, predomina en la raza negra, banda pigmentada, unguial, cuando se origina en la matriz de la uña, diagnóstico tardío, implica poca sobrevida. Diagnóstico diferencial de esta lesión, ¿qué les parece? ¿Cuál puede ser? Bueno, se los digo yo, por si alguno está despierto para que escuche. Onicomicosis. Bien, puede ser una onicomicosis, sí. El tema de la onicomicosis, por ahí podemos encontrarla más como un área más blanquecina. Eh, Hay un signo que acá no está presente en la foto, que es el signo de Hutchinson o Hutchinson, que en realidad es la pigmentación del pliegue angular proximal. O sea, el pigmento que yo veo en el lecho está también comprometiendo la piel y se expresa. En ese sentido, tendríamos un melanoma con alta posibilidad de que sea un melanoma acrolentiginoso. El otro diagnóstico diferencial que puede ocurrir es el nevo, o sea, puede salir un nevo subunguial, sí, y el otro es el hematoma. A veces las hemorragias o los hematomas no es lo más común que tengan una distribución más lineal, tan así como dibujada, pero puede ocurrir. Porque vieron que lo más común, por ejemplo, es la hemorragia en astilla. O el hematoma, que si por ahí se machucaron o se llevaron algo por delante, se les hace todo subunguial, y a veces desprende la placa. Pero sí, esto de los melanomas, fíjense que qué significa todos estos conceptos que uno trata de transmitirlos o mencionarles. Que vieron, el melanoma puede nacer en cualquier sitio. Entonces, si yo estoy buscando melanoma, yo tengo que revisar todo mi paciente, no solamente abocarme a lo que al paciente le llama la atención. Tengo que revisarlo todo. La biopsia les dije que se recomienda por escisión, salvo justamente lo que sería el lentigo maligno, donde voy a tomar múltiples biopsias. El histopatólogo, justamente el anatomopatólogo, es quien me va a, digamos, comandar también cómo vamos a llevar adelante el tratamiento de mi paciente a razón de un montón de conceptos que van a estar informados de manera escrita en el informe que me den de la biopsia. El espesor de Breslow es uno de los más importantes, hoy en día sigue siendo uno de los más importantes para definir la consideración en cuanto al tratamiento. Y después hay un montón de, justamente, de otros criterios que tienen en cuenta. Los niveles de Clark en algún momento tuvieron más importancia, ahora no tanto, pero bueno, hablan también de grado de infiltración y me lo posicionan hasta donde justamente puede llegar esa agresividad o esa celularidad atípica. En el último instancia sería el tejido adiposo. Bueno, hay estadios digamos, de enfermedad oncológica. El estadio 1 sería una enfermedad localizada. Puede incluir satelitosis o recurrencia local dentro de los 5 centímetros del tumor primario o metástasis en tránsito. Estadio 2, compromiso de ganglios linfáticos regionales. Estadio 3, enfermedad metastásica a distancia. El tratamiento, según los criterios, sería cirugías que remuevan todo el tejido peritumoral,
hasta aponeurosis. Acá el doctor coloca que entre el 0,8 y 1 milímetro y entre 1 y 4 milímetros indicada la biopsia del ganglio centinela con fines de estadificación. Dijimos que el estudio de ganglio centinela es un estudio que se realiza intraquirófano, se hace una justamente tinción del ganglio con el tecnecio para ver si hay una captación y lo que busca es, no es con tecnecio, es con el azul, con un colorante, no es con el tecnecio. Busca la micrometástasis, que no sea detectable por otro método. O sea, antes de hacerle un centinela hay que hacerle todo un escaneo imagenológico a mi paciente para ver que no tenga enfermedad avanzada. Si yo ya tengo enfermedad distante, no le voy a hacer centinela, porque ya superó la etapa locorregional del ganglio. Centinela tiene la indicación cuando no tengo enfermedad a distancia y tengo el espesor de Breslow mayor a 0,75 milímetros. U otros patrones también que se pueden tener en cuenta. Las guías a veces se van como modificando o actualizando, pero bueno, habitualmente hay un equipo interdisciplinario que, digamos, colabora en el plan de estudio y en el seguimiento del paciente. ¿Alguna pregunta? En cuanto al tratamiento, ¿vieron algo? No, profe, más que creo que la extirpación no. Bien. Bueno, a ver, yo como no estoy el jueves con ustedes, ahí me fijé recién en lo que tenía, tampoco es coincidente, no es que estoy siempre los mismos jueves, ¿se entiende? Vamos alternando con José, entonces me quedó lo de rotaciones anteriores. No sé qué le lleva a José el jueves, entiendo que son casos clínicos porque él tiene un montón de conocimiento y toda la historia en los temas, así que aprovechen también y sáquense las dudas con él. Esto sería lo que había preparado para rotaciones previas, ¿verdad? Si nos viéramos el jueves. Así comentamos algo rápido del tratamiento. Les había hecho en preparación así inicial, les puse que las lesiones solares son muy prevalentes, se presentan en edades cada vez más tempranas, su adecuado reconocimiento y tratamiento cambia el pronóstico del paciente. La fotoeducación desde la infancia es clave para prevenirlas, ¿sí? Entonces, educar a un niño a cómo exponerse y cómo hacer sus actividades el día de mañana, ya sea deportiva, laboral, y sería muy interesante y de hecho es lo que se hace en regiones, por ejemplo, en Australia o en países de Europa, van a las escuelas y educan a los niños a cómo cuidarse, ¿sí? Bien, esos son conceptos que por ahí serían algún día algo muy interesante para justamente llevar adelante como prevención, promoción de salud. Bueno, los fototipos de piel es un concepto que en Dermato los tenemos muy, digamos, incluido porque en realidad orientan y hacen como que todo tenga una correlación, ¿sí? Bien, hay un señor que es Fitzpatrick que dijo que según el tipo de piel y color de pelos y ojos vamos a tener mayor o menor riesgo de desarrollar lesiones por el sol. O somos más sensibles al daño que el sol puede generar en nuestra celularidad, en el ADN de la célula. Entonces, en este extremo, el fototipo 1 y 2, podemos decir en el 1, 2 y 3 se localiza la mayoría de nuestra casuística, hasta el 4 sin duda. Quizás acá estamos hablando más de bueno, áreas de Brasil, África, los franceses también, bueno, pero quizás nosotros en nuestra región tenemos del 1 al 4. Este tipo 1 y 2, el 1 sobre todo, es el patrón de piel que tiene más chance de melanoma, ¿sí? Entonces, yo les había contado, digamos, le proponía a los chicos que describan las lesiones, cómo se hace el tratamiento, cómo se hace, cómo se hace el diagnóstico y cómo se hace el tratamiento. En este caso, la abuelita tiene 75 años, consulta por lesiones ásperas en la cara y algunas son dolorosas, ¿sí? Así a nivel general, ¿qué les parece? ¿Qué podemos encontrar aquí? Máculas pigmentarias. Bien, podemos ver máculas pigmentarias,
que podemos decir que algunas son más lentiginosas, por lo que escuchamos también, algunas serán queratosis seborreicas, pero quizás si vamos a orientarnos a las que están las flechitas, y yo las toco y tienen una aspereza bastante característica, ¿qué les parece? Podemos, Queratosis. claro, serían las queratosis actínicas que acabamos de ver, que vamos a identificar más por la palpación. Le preguntaremos si alguna de ellas se le lastima, como para analizarla, si no el diagnóstico eminentemente es clínico, ¿sí? El diagnóstico es clínico. Sepan que los tratamientos para queratosis actínicas, se los menciono así someramente, ustedes después lo van a ir a estudiar, si quieren también, sobre todo para ver en qué consiste cada uno. Incluye dentro de lo químico lo que serían el imiquimod, fluororacilo, el 5-fluororacilo, y dentro de lo físico, la criocirugía o la electrocoagulación. La abuelita de 75 años, por más de que uno diga ya la señora, hay abuelitas que, sabrán ustedes, tienen una vida social de viaje y activa, la verdad que a destacar. Entonces, a la abuelita de 75 años, si sea que va a estar tejiendo y con las plantas todo el día, yo también le voy a enseñar a que se cuide del sol. ¿Estamos? Y la voy a citar a que vuelva. El caso en cuestión es la femenina de 52 años, una señora femenina de 52 años con múltiples lesiones. La más antigua es la del labio superior. Bien, lo mismo. ¿Qué podemos encontrar aquí? ¿Qué les parece? ¿Cómo podemos definir estas lesiones? Clínicamente, lesión elemental. ¿Es una mácula o tiene relieve? Puede ser una mácula, algunas que son más maculares. ¿Llama la atención algo de las lesiones? Y la de la nariz está como un poquito descamada, parece. Ajá, puede ser que tenga algo de descamación o escama. Y la del labio Que s- superior, bien. ¿Llama algo la Son atención? hiperpigmentadas Bien. y tienen Lo como que- una ulcerita ahí abajo, ¿no? claro, exactamente. Pareciera que falta un poco de estructura, que pareciera que es una lesión ulcerada. Lo que les decía en cuanto a las lesiones del labio superior, acuérdense del borde del bermellón, el borde libre de la semimucosa que puede estar interrumpido. Si fuera el caso, que yo sospecho y le puedo preguntar cuánto hace que la tiene, si le sangra, si se le lastima y demás, y si yo te empiezan mis niveles de duda y de sospecha, tendría que hacer algún estudio en ella. Una biopsia. Claro, en ese caso quizás esta sea la candidata a hacer una biopsia del labio superior o de la región del bozo. Yo las que le digo del bozo por ahí son en esta zona, pero quizás son más en esta región, bien en esta zona un poquito más separaditas. Pero bien, de Profe, ¿la acuerdo. lesión Sí, candidata a la toma de biopsia suele ser la de más antigüedad o la que esté más ulcerada? ¿Con qué criterio la elegí? el criterio es más ulceración, cambia, que la lesión cambia. Por ejemplo, ella me puede decir, yo hace un montón que tengo estas cascaritas, porque de hecho la señora tiene otras lesiones, tiene lentigo, tiene queratosis seborreica, esa es una seborreica. Fíjense lo que les decía de la edad, ella tiene 52 y fíjense la señora las arrugas marcadas que tiene. ¿Mm? Era oriunda de la región más de Rafaela, por allá. Entonces, el criterio sería aquella queratosis que cambie o que agregue justamente una tendencia al sangrado, ulceración, la candidata a biopsia. La que duele también sería candidata para biopsia. Bien, gracias. Muy bien. El caso número 3, los abuelitos de estos hermanos que venían del norte, de Tostado, masculino de 62 años, oriundo de Tostado, consulta por asperezas en las manos, lesiones en tronco, que eran grandes, que tendían a veces a tender a una recaída o recidiva sobre un tumor, sobre una cirugía había que volver a intervenir. ¿Cuáles eran los tumores que desarrollaban estos señores, estos pacientes?
Muy bien, el espinocelular a predominio, vasocelular también, de los dos, pero por ahí estábamos con el espino de variedad más in situ, haciendo referencia a lo que era escamo costroso, de bordes más policíclicos. La escamocostra, que acuérdense, no es uniforme, es desordenada, excéntrica. Que era el diagnóstico diferencial con la psoriasis, con el eczema y toda la historia. Igual en un Bowen lo vamos a descubrir y vamos a empezar a ver y vamos a decir, pero todos son tumores. Y si biopsiamos son todos tumores, le salen tumores en todo el tronco. Qué bárbaro, 19/9/2008. Qué bárbaro. Muy bien, vamos entonces con la próxima paciente, típico paciente, ¿sí? Fíjense la edad. Está bien, esta paciente son pacientes que tienen un montón de situaciones, mamás, los chicos, toda la historia. Pero bueno, se vino cuando estaba así la lesión, ¿me entendés? O sea, viene cuando ya le sangra y ahí se asustó y no se le cura. 36 años, con tumor en un año de evolución, hace 3 meses presenta sangrado ante mínimo trauma. Diagnóstico presuntivo, Carcinoma vasocelular. muy bien, carcinoma vasocelular. La biopsia debe ser incisional, digo bien, con una lesión tipo, algunos dermatólogos usan el punch o punch, es una biopsia en sacabocado. Como uno no la usa, no la conoce en la técnica, no lo describo, pero es quizás hasta, por lo que me han dicho algunos colegas, más simple, más conveniente. Bueno, biopsia al fin. Tomemos un trocito, anestesia previa, por favor, por supuesto, con lidocaína y epinefrina, y algunos punch le colocan puntos y otros no. Quiero decir, la biopsia incisional sería suficiente, ¿sí? A veces es tan chiquitito la lesión que hay que hacerla, remover esto en un inicio. Bien, a consideración, el criterio. Si fuera una variedad histológica tipo infiltrativa en un surco nasogeniano, uno no dudaría que la cirugía micrográfica de Mohs en unos 36 años sería la indicada. El vaso celular, lobular, ulcerado, que si yo le hago un buen margen oncológico de novo y le hago un buen control clínico posterior, se resuelve y se cura, ¿sí? Entonces, en el caso no fue un infiltrativo, fue un vaso celular, lobular, ulcerado, que ya es un patrón más de agresividad, pero bueno, en el caso de esta paciente pudo hacerse la intervención con intervención de cirugía convencional, no fue a MOS, y lo que hacemos con ella es control, fotoeducación y control. Anda muy bien, esto ya hace más de 3 años. Este señor es justamente el típico masculino que viene de 65 años, digo por lo típico me refiero a lo referente a la historia, ¿no? Consulta por una lesión en el labio inferior de 6 meses de evolución, habría que preguntarles por todos los factores de riesgo que puede llegar a haber tenido o las queilitis actínicas previas. Usted esto hace años que viene con esta cascarita que será más chiquita y toda la historia y bueno. Y ahí vamos armando la historia, ¿no? Del tumor, de cómo se va instalando. Habitualmente estos tienen una historia previa. Bueno, por supuesto que, ¿cuál sería el diagnóstico presuntivo en todo caso? ¿Qué les parece? 6 meses de evolución. ¿Cuál sería la pregunta que le puedo hacer al señor? Si fumaba, Bueno, le puedo preguntar por factores de riesgo. ¿Usted tiene algún hábito tabáquico? ¿Si toma alcohol? ¿Qué más le puedo preguntar? Por la lesión en sí, ¿qué me va a importar? El tiempo de evolución ya lo tengo. ¿Qué más quiero saber? si ha cambiado sus características, Claro, exacto. Si, por ejemplo, se le lastima, se le ulcera, digamos. Sí, y por supuesto que quizás yo acá no llego a identificar la característica bien de la lesión, quizás no es la mejor foto, estamos de acuerdo.
pero puedo asumir que aquí hay algo de tumor, ¿sí? Entonces, la maniobra semiológica de palpar para definir conducta, quizás, probablemente el señor haga más tiempo que lo tiene y demás, y si tengo alguna duda, quizás la biopsia sea lo más correcto, ¿sí? Por la extensión de la lesión, por lo crónica, ¿eh? Porque queilitis tiene seguro, ¿eh? Estamos de acuerdo que queilitis clínica tiene seguro. Yo lo que tengo que ver en un labio es que no sea un espino, porque acá sí tienen a veces un pronóstico pobre. Este sería el típico tumor. ¿Qué tumor les parece que tiene este señor? 66 años con tumor de 8 meses de evolución en pretrago. ¿Qué tipo de tumor es? ¿Vaso celular? Bien, puede ser un vaso celular. Esta es la oreja, la zona, ¿no? De acá de la zona del pretrago, ¿verdad? Bien. Puede ser un vaso celular. El vaso celular habitualmente es más bebé, crece más lento. Acuérdense que aquel que crece rápido, porque 8 meses es relativamente rápido, es como que vienen hoy y lo tiene desde el verano. Ahí ese sería 8 meses. Le salió en enero, le salió después de la fiesta. Este quizás puede ser un vaso celular, estoy de acuerdo. Pero también el espino celular tiene este labio característico que como que también ciertamente otra vez esa escamocostra y esa lesión que es más vegetante, que se ulcera, que tiende al sangrado, a veces se infectan también. Entonces, puede ser un vaso celular y también puede ser un espino celular, úlcero vegetante. Con este señor aprendí un montón también, consultorio privado, paciente 72 años, antecedente de trasplante renal, hace 20 años se trasplantó, medicado con la prednisona, micofenolato mofetil, consulta por aparición de múltiples lesiones, lo revisamos y seguía teniendo lesiones, tumores vegetantes, ulcerados, algunos que eran más planos. Nosotros el término que usamos en dermato, para que ustedes entiendan, se llama esclerodermiforme. Hace referencia, nos hace acordar lo forme de parecido a, no es que es una esclerodermia, pero está como ciertamente infiltrado, adherido. Revisamos escote y tiene también más tumores. Esto es más plano, bowenoide. Esto es más queratóxico, más vegetante. Revisamos dorso y tiene esta lesión. ¿Estamos? Bien. Entonces, eran todos en este paciente trasplantado renal, espino celular. ¿Sí? Bien, la relación del vaso celular, espino celular es 4:1. La otra de los 35:1, eso es personal, no lo queden con eso. Los libros dicen, el vaso celular, espino celular es 4:1. En el paciente trasplantado renal de órgano sólido se invierte la relación. Es mucho más frecuente que te desarrollen espino celular. Por los fármacos, por lo oncogen del HPV. El tema que al examen físico el señor tenía esta lesión. Me acuerdo que es pigmentada y no tengo la foto dermatoscópica. Y saben que yo la voy a analizar pensando que era un vaso celular, por lo tanto le hago una biopsia incisional. Y la patóloga me pide, mira, vamos a tener que hacer una biopsia incisional, porque vemos algo atípico que no nos está cerrando. Bueno, y verdaderamente esto fue un melanoma justamente con mucha regresión, ¿sí? Lo que sería un melanoma amelanótico. Los pacientes trasplantados también tienen más chance de desarrollar melanoma. Y el concepto general es que aquel paciente que desarrolla melanoma también tiene más riesgo de desarrollar vaso y espino. Por lo tanto, en cualquiera de todas las situaciones, el paciente debe ser controlado de manera periódica y educado sobre todo para volver al control. Esta es una variedad de tumor que dijimos que era el tipo queratocantoma, que era como un cráter, como una cuestión de justamente una lesión que crece rápido, con centro justamente úlcero-costroso, y ya se nos está terminando el tiempo. La oreja, un sitio re común. Acá le hice la biopsia a la abuelita ayer. Ahí abajo, metida ahí adentro lo tenía. No tengo la foto, después te las muestro cualquier cosa. Y a este señor cuando vino a la consulta, en realidad, ¿qué es lo que vemos aquí?
5 meses de evolución. ¿Melanoma léntigo o no? Bien, el léntigo hace referencia a una lesión semiológicamente macular, plana, ¿sí? Pudiera ser un melanoma lentigo, pero fijarse que aquí hay un área que impresiona por la foto, que está ya más sobreelevada, ¿sí? Y eso, ven, es la dermatoscopía. Nuevamente, yo hago un corte y veo que verdaderamente la dispersión y la distribución del pigmento es totalmente desordenada, ¿sí? Fíjense que hasta aquí también hay pigmento. Bueno, era un melanoma extensivo superficial que en realidad tenía una fase de crecimiento radial, pero el señor con la resolución quirúrgica de su melanoma anduvo bien, ¿sí? En este sentido, la biopsia en ese sitio de alto riesgo y demás, por la zona también, fue excisional de inicio. Uno puede sospechar en un melanoma extensivo superficial o en un melanoma nodular y debe ser adecuado realizar una biopsia con 2 milímetros de borde de margen de seguridad de inicio. Entonces esta fue una situación que, bueno, desde ya de acá yo lo derivé a otro especialista, un cirujano de cabeza y cuello, para que le haga la biopsia. Y estas, para que ustedes aprendan y sepan, son las queratosis seborreicas, ¿sí? Son esas marroncitas con una consistencia más blanda, que a veces hay múltiples y que pueden tener distintas localizaciones. Una de ellas es el rostro, la zona más de implantación del pelo, en el cuero cabelludo también, que no traen ningún tipo de riesgo, ¿sí? Bien, así que el tema del melanoma, recordar entonces que la biopsia excisional y el control de los nevos sería lo más importante para su detección temprana. Y aún más importante, educar al paciente cómo exponerse al sol. Bueno, y creo que era la otra, sí, porque ya termina. La abuelita, el dorso de mano, paciente femenina de 73 años, múltiples lesiones en manos. No son únicas. Habitualmente el campo de cancerizable es como hablar del paciente calvo. Lo mismo pasa en dorso de mano. ¿Saben dónde más? En el escote, Porque a veces hacemos tratamientos, por ejemplo, químico. Ya termino, ¿no? Con imiquimod. Y el imiquimod pone en evidencia las subclínicas, como la colposcopía, ¿vieron? Entonces, el tema es que el imiquimod te genera una reacción que vienen desesperada, con dorso de mano o escote, todas inflamadas. Pero bueno, uno en pos de mejorarlas y darle un tratamiento más curativo y preventivo, aprovechamos temporada y les damos. Indicamos imiquimod. De todas maneras, en estas lesiones podemos hacer criocirugía, como les dije antes. Si yo voy a palpar y me voy a fijar y hay algo de infiltración, puede haber tranquilamente un espino celular, que son bastante rebeldes, así que es de muy buena práctica la cirugía oncológica. El criterio oncológico dice que, lo estudian después ustedes tranquilo, pero son entre 4 y 5 milímetros de piel sana, periférica, para un vaso, un espino celular, hasta dermis profunda, ¿sí? Entonces, el sitio de dorso de mano también ricamente vascularizado, es un sitio de riesgo. Bueno, muy bien. Lo de la fotoeducación lo dejamos en otra oportunidad para charlarlos tranquilos, que entiendo que ustedes tienen otra clase. Así que bueno, estamos, me parece que ya en hora, sobre todo para ustedes que tienen otra clase. Así que bueno, fíjense, de estudiar el tema, uno como derma